Todo lo que había imaginado en un mundo que cambió, todos mis sueños despertaron. El buscar la buena vida, me di cuenta una mentira. El secreto de lo simple, entendí lo que tenía. Todo lo que había aprendido, ese tren que solo pasa una vez por el camino. Cada día que comienza es un nuevo desafío. Elegir el sentimiento y romper con lo prohibido. Bienvenido. Naturaleza. Buenísimo, Juan Pablo Francolini. Me encanta que podamos conversar y compartir toda esta información tan linda y tan interesante que siempre tenés. Hoy hablamos de solsticios. Ahí, vos llevalo, porque el que sabe sos vos. Y esto tiene que ver con también tomar el punto de vista que nos corresponde en el hemisferio sur, ¿no? Está todo bien con festejar el principio de año, el 1 de enero, que puede ser el calendario civil, digamos, con el que tenemos nosotros sincronizados nuestras tareas, como la escuela, las vacaciones, el trabajo. Pero la realidad astronómica es que ese tipo de festividad como comienzo de año es una festividad del norte, que por la colonización se impuso al hemisferio sur. Pero la naturaleza astronómica de ese fenómeno, que es que en el solsticio de invierno es la noche más larga y el día más corto, y que a partir de ese 21 de junio para el hemisferio sur hasta el 24, ¿no? El solstare, el solsticio, eso quiere decir que el sol está 3 días quieto en la misma posición. Por eso es solstare, ¿no? Solsticio. Bien. Uh-huh. De ahí, a partir del otro día, los días empiezan a crecer a razón de 1 minuto por día. O sea, se hacen más grandes. ¿Dónde vas a poner el comienzo de año? Naturalmente va ahí, cuando los días empiezan a crecer. Así que nuestros pueblos originarios o los pueblos originarios ponían el comienzo de su año en el hemisferio sur en el solsticio de invierno. Perfecto. Tiene lógica. Es como lógico. Es lógico, no es una cuestión ni política, no es una cuestión de ninguna naturaleza más que la razón astronómica. ¿Viste? Y ahí va a estar, dentro de ese contexto va a estar el Inti Raymi de los pueblos andinos, de habla quichua runasimi, va a estar el Ilan Punsin de los comechingones, del pueblo también cacán, de la lengua cacán, que era esta confederación de Aguita Calchaquí, ¿no? con los Genia Camiare, el Huitripantu de los mapuches, ¿no? De los araucanos. Así que bueno, el hemisferio sur, muchos pueblos festejaban en esa fecha su comienzo de año, por esta razón natural que acabamos de decir. Es la misma festividad, nada más que en las diferentes civilizaciones se llama de diferente manera, pero es el mismo comienzo de año, es la misma festividad de comienzo de año, de comienzo de ciclo. Exacto, el comienzo del ciclo, cada uno en su lengua, cada uno en su regionalismo, con toda la riqueza pluricultural que tiene la América nativa. Ya en Ecuador, por ejemplo, las culturas Quitu-Cara milenarias del Ecuador lo festejan el 21 de marzo, porque en esa fecha el sol queda en el cenit, o sea, queda arriba de tu cabeza y no hay sombra ese día. El día sin sombra. Ese día comienza en el año, no hay sombra ese día, es increíble. Solamente pasa en el Ecuador. ¿Qué quiero decir con esto? Depende de la región relativa donde vos estás ubicado, si estás en el trópico de Capricornio, en el trópico de Cáncer o estás en el Ecuador, ¿cuándo comienza el año? Para los del norte va a empezar entre el 21 y el 24 de diciembre para el hemisferio norte, ¿sí? Y a la vez, esto es una salvedad que hay que hacerla, algunos pueblos lo empiezan en el equinoccio, que también es correcto, ¿no? Porque el equinoccio es igualdad de noche, equinoccio, ¿no? 12 horas de día, 12 horas de noche. A partir del otro día, los días comienzan también a moverse en la simetría, ¿no? Entonces, algunos pueblos lo festejan también en el equinoccio, ¿sí? Por ejemplo, los tehuelches, los Guenena Quena, lo festejan el 21 de septiembre, el comienzo de año.
O sea, cada civilización debería buscar en qué momento comienza su año, su ciclo lunar, digamos, hasta que se cumple las siguientes 13 lunas, porque son 13 lunas en realidad las que hay en un año calendario. Sí, eso es como también otro tema muy interesante, pero estamos hablando de un ciclo que es solar, dentro del cual hay 13 ciclos lunares. Con la luna no se puede llevar el calendario anual, tiene que estar combinado, por eso se abandonó. O sea, hay un calendario lunar, pero no es agrícola ni ganadero, porque así como el sol tiene sus solsticios y sus equinoccios, ¿no? Que esto quiere decir de que cuando yo miro al horizonte voy a ver que el 21 de septiembre y el 21 de marzo el sol sale justo al este. Es en el único momento que sale justo en el este verdadero. Y después el sol lo que hace es ir moviéndose como un caracol espiralado hacia la derecha, va a volver hacia el centro y después se va a ir hacia la izquierda. ¿Correcto? Ese es el movimiento del solsticio. Por eso el símbolo de la doble espiral. La espiral es ese movimiento que el sol va haciendo hacia un lado y después lo hace hacia el otro. Eso sería como el movimiento de los solsticios. La luna también hace lo mismo, o sea, sale por el este y tiene solsticios y equinoccios, pero el punto es que ese ciclo en la luna dura 18 años y medio. Entonces, como es tan lento y va moviéndose tan... O sea, en un año nosotros el sol va de derecha a izquierda al centro, derecha a izquierda, ¿no? Y se va moviendo con este movimiento. La luna hace ese movimiento que el sol lo hace en un año en 18.6 años. ¿Qué quiere decir esto? No te sirve para el tema de las cosechas y la agricultura, porque no tenés manera, vos necesitas algo anual. Entonces se combinan los calendarios solares y lunares donde en un año hay 13 lunas. Eso completamente de acuerdo. Y eso engendra toda una serie de matemática sagrada hermosa, que es 13 más 12, 25, que van a ser las caras, los cubos de la chacana, que tiene 25 cubos, 13 más 12. O sea, vos podés combinar eso. Y después seguir, obviamente, los ciclos femeninos, los ciclos de las plantas, todo lo que tiene que ver con la medicina y que tiene que ver con la espagiria, con la alquimia de las plantas, se regula con la luna, lo mismo que la menstruación, los ciclos femeninos, porque todo lo que es líquido está conectado a las fases de la luna, pero no así las fases que tienen que ver con la agricultura. Entonces se combinan los dos calendarios para tener una totalidad de los fenómenos cíclicos, con la riqueza polarizada, como si fuese hombre-mujer, con todos los matices que hay en el medio, pero esta naturaleza de positivo-negativo, luz-oscuridad, sol-luna. Esa era la riqueza cultural, la sabiduría ancestral, ¿no? Por supuesto. ¿Y por qué es tan importante tener en cuenta esto de en qué momento ocurre el solsticio y por qué respetarlo? ¿Por qué volver a poner el foco ahí y respetar esos ciclos naturales? Y creo que básicamente porque es el ciclo de la naturaleza y el problema que estamos atravesando como humanidad, desde los recursos hasta lo que es la ética y la política y la economía, es que rompimos los ciclos naturales. Nosotros no comemos fruta de estación, no comemos verduras de estación. Nuestras glándulas se regulan con el ciclo circadiano de luz-oscuridad. Nosotros nos dormimos a cualquier hora, nos levantamos a cualquier hora. Vos no, vos sos bastante prolijita, vos te gusta madrugar, te acostás tempranito. Depende de la época del año. Depende, bueno, y depende de lo que haya que hacer. Pero hemos roto esos ciclos que las glándulas segregan sus hormonas reguladoras de conciencia, de vigilia y de sueño en base a la luz. Entonces, si vos estás a las 3 de la mañana despierto, eso afecta tu salud. Si vos comés una fruta fuera de estación, todo eso termina siendo unos desarreglos hormonales que terminan perjudicándonos en distintos niveles, ¿no? Desde lo físico, lo emocional hasta la conciencia. Entonces es muy importante volver a los ciclos. Con esto no estoy teniendo una visión romántica y naif de decir, seamos todos indios hippies ahora. No, somos gente del siglo XXI los que estamos en ciudades, los que pueden
no se trata de volver para atrás, se trata de ir para adelante con lo mejor del pasado y lo mejor del presente de cara al futuro. Yo no digo ahora, bueno, seamos todos, viste, como volvamos a una vida paleolítica. No estoy diciendo eso. Pero estaría bueno volver a sincronizarse con estos ciclos. Vos hablas, te escuché en varias oportunidades, cada vez que te escucho es como que logro aprender con H intermedia, tomar algo distinto, porque es como que a mí me pasó que antes de escucharte la primera vez tenía otra cosmovisión, o por lo menos no me había hecho un montón de preguntas referidas sobre todo a esto de los ciclos naturales y del empoderamiento, de recuperar ese empoderamiento como cultura, y me encantaría que podamos hacer hincapié en eso, porque yo creo que todo lo que estamos haciendo, todo este trabajo de observación que vos hacés, compartís, y hay muchas personas que somos como eslabones para poder contarlo, llevan hacia eso, a volver a recuperar el empoderamiento. Me encantaría que expliques por qué. Y antes te quiero decir algo que te lo comenté antes de empezar la grabación. Estuve en un colegio ayer. Y escuché al director del colegio, había ido como invitada, hablar de agradecer a la cultura que nos enseñó como argentinos todo lo que teníamos que hacer en su momento, y que llegó el momento, en 1816, de independizarnos de nuestra madre. O sea, ¿qué pasa con todo ese pensamiento? ¿Qué nos pasa como sociedad, como cultura, como personas, y en qué se basa este empoderamiento del que vos hablás? Porque me preocupó mucho que se siga sembrando esa semilla eurocentrista en la cabeza de los chicos. Bueno, viste, es un tema también muy delicado, ¿no? Es súper delicado. Delicado porque nos criaron con esa cosmovisión, porque lamentablemente, claro, no, claro, pero eso ya va más allá de la cosmovisión, trasciende a la cosmovisión, porque eso ya es un adoctrinamiento político, un adoctrinamiento civil. O sea, ¿qué madre esclaviza a sus hijos, los tortura y los mata? Ninguna. Podemos decir que España era nuestra madre. No era nuestra madre, era una explotadora, nos prostituía, era un proxeneta, pero eso no es una agresión para con la cultura española. Eso tiene que ver con reinos, con países que tenían intereses económicos, políticos, que no son representativos de la cultura española. Acá el problema no es contra España como cultura. Acá son con las políticas de Estado, con las políticas de un reino en ese momento, que era Aragón, que era Castilla, que tenía que ver con cómo ellos se manejaron para expoliar y sacar la plata de Potosí, sacar el oro del actual Brasil, la materia prima que ellos no tenían porque son un país, o sea, entran 40 veces en Argentina. Y nosotros, digamos, América nativa, tenía muchísimos recursos, que eso generó la revolución del capitalismo, porque Europa se va a empoderar con la materia prima que van a expoliar, que van a extraer de América. Ahora, ¿esto es que somos enemigos de Inglaterra, de Portugal y España, de la cultura? La verdad que no, porque eso era una minoría, pero es ridículo enseñarle a nuestros hijos, o sea, la riqueza es policultural, es pluricultural, estamos hechos de europeos mezclados con indios y con afros, eso es Argentina y es bellísimo que tengamos, o sea, la cantidad de cultura mezclada que hay. El mestizaje argentino le da una riqueza y es maravilloso porque hay mucha tolerancia, más allá de que hay mucho racismo, pero en realidad, ¿en qué país del mundo viven los judíos con los negros, con los indios, con cómo se vive acá? Bueno, no hay una guerra civil acá en eso. Habrá cierto racismo, habrá ciertas situaciones, pero no es algo que está extendido a nivel cultural. Acá podemos convivir todos juntos. De hecho, Argentina es ese crisol, ese tejido, pero tampoco vamos a ser hipócritas de enseñar una historia falsa como de la que vos estás denunciando. No es la madre patria, eso no fue la madre patria. O sea, eso es un discurso, viste, bastante
obsoleto, Pero aparte, ridículo, no resiste un obsoleto. análisis. Totalmente, totalmente. O sea, ya ni siquiera el 12 de octubre, ¿cuántos años estuvimos festejando el descubrimiento de América? Eso ya hasta pasó hace muchos años. O sea, hoy es el Día de la Raza, es como que ya hasta se viene tratando de dar una vuelta de tuerca en ese sentido. Por eso me asombra, porque esto debería enseñarse en los colegios, deberían empezar a brindar. Yo no quiero hablar ni de adoctrinamiento ni usar la palabra educación, porque yo le tengo mucho respeto a la palabra educación y para mí va por otro lado, pero sí el compartir información o brindar información, porque hoy existe algo que se llama tecnología, que todas las personas tenemos la capacidad de poder tener acceso de diferentes maneras. Entonces, por lo menos dejar entrever esa endija para que fluya la luz y quien quiera captarla la pueda captar y pueda, pero una bajada de línea y yo creo que pasa en muchos lugares. Me tocó verlo y creía que estaba en un acto de un colegio de hace 40 años. Claro, es de viejo. La verdad que me sorprendió y ahí dije qué bueno poder tener acceso a esta información, Juan, y por eso mi necesidad de poder compartirla, porque forma parte de volver a conectar con los ciclos naturales, de volver a conectar con esta tierra, y no importa desde dónde venga cada persona, cuáles sean sus ancestros o cómo llegaron a Argentina, pero a Argentina o a cualquier lugar de Latinoamérica, pero hoy ya estamos acá y es momento de empezar a devolver un poquito, sanando todo ese dolor que está como en el ambiente de alguna manera y que por ahí no nos damos cuenta, pero hay pueblos ancestrales que sufrieron mucho, y eso creo que es momento de ir sanando para poder recuperar y empoderarnos como seres humanos con nuestra función en este momento histórico. Claro, totalmente. Discursos muy anticuados, muy obsoletos, cuando en realidad la construcción de la identidad argentina como argentinidad, más allá de la diferencia que podemos tener con el pensamiento de Ricardo Rojas, que es el que crea la palabra argentinidad y trata de entender de que necesitamos una continuidad en territorio para darle la identidad al argentino, porque si no el argentino va a buscar sus raíces en Europa, va a buscar... Y nosotros estamos en Argentina, que es un territorio de la actual Sudamérica, y en ese planteamiento lo que hacía Ricardo Rojas era decir que lo que brinda la identidad para después construir una personalidad propia argentina es el indigenismo, porque es milenario en el territorio, porque hace 10.000 años que están en Jujuy, en Salta, los Omahuacas, los Atacama, los Diaguitas, Calchaquíes, los Quichua, los Aymarax, todas estas culturas que hay tienen miles de años. Entonces eso también, al estar amalgamado con ellos, comparten esa identidad que nos da esa profundidad de esencia de 10.000 años, que es lo que va a brindar una construcción de una identidad, que después se va a ir mestizando, se va a ir mezclando con otras culturas, con lo afro, con lo europeo, y va a dar este resultado maravilloso que es el argentino con su personalidad construida, pero sin negar la ancestralidad del territorio en el que estamos, milenario, y eso nos brinda el alma, digamos. Así que bueno, me parece como muy interesante una construcción a partir desde ahí hasta el presente como argentinos, con toda esa riqueza de matices que tenemos, y es maravilloso porque da una cultura tan rica, tan hermosa, que es fascinante. No necesito, digamos, remitirme a Roma o a Grecia, que amo el pensamiento griego y amo la filosofía, y me parece muy interesante el desarrollo de la cultura, pero buenísimo. Vos imaginate que esas culturas tienen 3.000 años como mucho, y acá los restos omahuacas, calchaquíes, hay restos de 8.000 años, de 10.000 años, vos lo sabés bien, lo hablamos muchas veces con Gabriela del Museo de Alta Montaña, con Hugo Jacobaccio de Barranca, momias de 8.000 años. Podemos equivocarnos, habrá que repasar, habrá que hacer ADN de nuevo, pero nosotros sabemos que la ancestralidad,
O sea, es muy, muy antigua y esa riqueza nos da una continuidad ancestral que es muy poderosa. Entonces, ¿para qué ir a buscar las raíces a otro lado si estamos parados sobre las raíces? El árbol está plantado acá y las raíces están acá. Disfrutemos de todo eso con los frutos de toda esta maravillosa cultura y disfrutémosla y dejemos de adoctrinar con ideas obsoletas de la madre patria España, con todo el respeto de la maravilla de la cultura española, porque no se trata de eso. Hermosa. Maravillosa. Total, esto no es en contra de No, España. no, claro, no es eso. Otra de sacar el foco de donde debería estar, que es honrar a nuestros ancestros, volver a conectar con los ciclos naturales de la tierra, dejar de festejar festividades que son de otro hemisferio, que no tienen nada que ver con nosotros. Y esto, nosotros lo hablamos en muchas oportunidades, esto es como hasta festejar la Navidad comiendo la comida pesada, el cerdo y todas las cosas que son comidas de invierno, cuando en el hemisferio... No, acá hace un calor, acá hace... Totalmente, todas comidas calóricas y todos los árboles de Navidad que los adornos vienen con cositas blancas como la nieve. Decimos, pero si acá hacen 35 grados cuando estamos festejando Navidad. O sea, ¿qué nos pasa cuando nos movemos del eje y salimos de nuestros ciclos naturales? Vos decías, hasta la alimentación, hasta la comida. ¿Quién come un locro el 25 de diciembre al mediodía? O sea... saquemos el locro, que acá lo comemos naturalmente el 25 de mayo, que ya hace más frío, pero sería lo mismo con ese tipo de costumbres. O sea, el objetivo es volver a conocer las costumbres que tenían nuestros ancestros que vivían acá y vivieron durante 10.000, 8.000 años en este mismo lugar y lograban vivir en armonía, porque las culturas que vivían en este lugar, hay muchas que vivían, que tuvieron muchos periodos en armonía. Y hasta que llegaron, bueno, primero empezó con el tema de los incas y toda la movida que hicieron los incas acá, y después los españoles, pero eso empezó como a mover a cada civilización de su lugar, de donde había estado la mayoría de tiempo, por más de que se movían, porque eran nómades, pero no eran nómades que salían caminando todos los días, sino que se iban moviendo por regiones. Claro, eso es como también la complejidad del desarrollo, digamos, nativo americano, desde cazadores recolectores a sedentarios, como se fue generando esto, las distintas guerras entre clanes, tribus, pero con periodos muy, muy pacíficos, bastante prolongados. Y sí, por supuesto hubo guerras y se invadían y había disputas, pero cuando uno profundiza... hubieron periodos muy, muy largos de armonía y bueno, tenían una manera de vivir para no agotar los recursos de cada lugar. Bueno, inclusive la palabra Chaco tiene que ver con eso, hablando del norte argentino. Chaco era un tipo de comportamiento que tenían de los pueblos que estaban en el litoral y en el norte, de agarrar un área, ¿sí?, de forma circular, y usar los recursos, envolvían ese área en un círculo con la tribu, entonces iban consumiendo la leña, los animales, el agua, y después cuando llegaban a un punto del centro, se iban a otro lugar y hacían otro chaco, y así le daban lugar a descansar a la tierra, ¿sí?, y se iban moviendo. Por supuesto que acá hay toda una serie de problemas, que es la cantidad de gente que somos hoy en día, la cantidad de gente que éramos en aquel momento, bueno, una distribución de cantidad de gente súper distinta, ¿no? Pero el comportamiento ancestral es muy respetuoso del agua, de los niños, de las mujeres, ¿viste? Era otro tipo de manera de vivir. Nosotros podemos extraer un montón de aprendizaje de todo eso y aplicarlo a lo moderno, como puede ser la bioconstrucción, la permacultura, la ancestralidad, que como te decía antes, no quiere decir que yo retroceda a esa forma de vida, sino que tome lo mejor para aplicarlo, para solucionar los problemas actuales, ¿no?
tengo el agua contaminada, tengo el aire contaminado, vivimos todos en pequeñas ciudades. O sea, apliquemos soluciones tomando estos ejemplos, ¿no? Así como podemos optimizar, qué sé yo, la luz fotovoltaica, la energía eólica, que son por ahí conceptos más modernos. Claro, pero primero está bueno aprender de dónde venimos y cuál era esa armonía en la que se vivía con el medio en el que vivían y después ir incorporando la tecnología, porque hay tanta tecnología que ellos tuvieron y que nosotros hoy no sabríamos manejar, tantas cosas que lograron, como la construcción hasta de las pirámides, que no solamente están en Egipto, sino que ya se descubrieron, bueno, ni en México, se descubrieron algunas en Argentina, que hay, en algún momento cuando salga ya esa investigación la vamos a compartir, pero está buenísimo generar la inquietud, que para mí no solamente este programa, sino la semilla que vos sembrás, después vos tenés un montón de información y un montón de charlas y programas como para ir profundizando, pero yo creo que el objetivo de esto es que sea disparador para que cada persona después pueda tener eso dando vuelta y diga, che, la verdad que me interesa empezar a investigar un poco. Todo lo que sucede dentro del marco de la ceremonia está dentro del signo. O sea, pasan unas aves justo cuando se dice una frase, eso se lee. El fuego crepita y sale una chispa. Cuando alguien justo está diciendo algo, eso se lee. O sea, hay una lectura, como decías muy bien vos, de que lo que va sucediendo dentro del marco de lo sagrado está dentro del marco de la sincronía. Está dentro del marco de la conexión entre el mundo interno y el mundo externo. En ese momento, cuando la ceremonia se abre y se cierra, en ese contexto, todo lo que está sucediendo tiene una lectura. Si te dan las hojas de coca y se te caen, se va a leer cómo cayeron. Y si se cayeron, por qué se cayeron. Ya te digo, si sopla el viento, si tal o cual cosa. Se termina la ceremonia y todo lo que sucede son los fenómenos naturales que cualquier observador los ve como la propia naturaleza, pero cuando vos invocás, se abre el círculo y se empieza la ceremonia, lo que sucede ya no es más simplemente un fenómeno de naturaleza, sino que es una comunicación con un lenguaje que se interpreta, ¿no? con aquel que lo sabe leer. Y eso se logra conectando con los ciclos naturales, que es como comenzó esta charla. Y yo te digo una cosa, nosotros podemos poner, hoy vamos a hablar de este tema y se va yendo por donde se va yendo, pero siempre es hermoso escucharte y poder tener esta información increíble, que yo no sé cómo comenzó esto en vos y cómo conseguiste tener toda esa información y cómo entra toda esa información en esa cabeza, Juan Pablo Francolini, por favor, porque sos como una caja de Pandora, sos como el libro gordo de Petete, increíble. Vamos a hablar muchas veces más, si a vos te parece, porque para mí es un gusto inmenso. Estaría 3 horas conversando con vos, pero no te quiero acosar. Quiero que otra vez me digas, sí, podemos hacer una charla, así que no quiero extenderme. Te agradezco inmensamente, te mando un beso enorme, nos despedimos Gracias, Valen. de Vibra y estamos en contacto. Aguante Vibra, gracias y siempre un placer con ustedes.